¿Sabes por qué celebran la Pascua los judíos y los cristianos? ¿Quieres saber cuál es la relación de los conejos y los huevos con esta festividad religiosa? En este video te explicaremos cómo surgió la Pascua y las diferentes tradiciones que se llevan a cabo alrededor del mundo en esta fiesta. Revive esta historia junto a nosotros. ¿Cuál es el origen de la Pascua? Existen distintas teorías de dónde proviene el término Pascua, pero un gran número de personas piensan que se originó de la palabra en hebreo Pesaj o de Pasha en latín. En español, la traducción literal de estas sería paso o salto. Independientemente de dónde surgió el nombre de la Pascua, esta se refiere a una festividad celebrada entre marzo y abril por dos religiones, el judaísmo y el cristianismo. Es importante aclarar que, para ambas comunidades, esta fiesta tiene significados y tradiciones distintas. Por un lado, el Pesaj o Pascua judía se celebra por 7 u 8 días. Durante este festejo, los judíos recuerdan cómo acabó la esclavitud del pueblo hebreo en Egipto. Moisés, uno de los profetas más importantes dentro de su religión, convenció al faraón para que liberara a este grupo con la ayuda de Dios, quien envió diversas plagas para que afectaran a la población egipcia. La 10ª plaga tenía como objetivo matar a los primogénitos de cada familia. Moisés advirtió a los hebreos. Les pidió que sacrificaran un cordero, lo comieran y pintaran la puerta de su casa con la sangre del animal. Cuando Dios viera la mancha roja, pasaría de largo ese hogar, sin hacer daño a nadie. Gracias a esto, todos se salvaron. Sin embargo, los egipcios no tuvieron tanta suerte. El hijo del faraón murió, y este por fin dejó a Moisés y al pueblo hebreo partir. Hoy en día, para conmemorar este episodio en su historia, las personas que pertenecen al judaísmo se reúnen en una cena llamada Seder, donde sirven alimentos que tienen diversos simbolismos. Se usan hierbas de sabor fuerte que muestran lo amarga que es la esclavitud. Hay matzá o pan ácimo, que es lo que comieron los hebreos por 40 años después de huir de Egipto. Y se sirve un hueso de pierna de cordero, que representa el sacrificio que hizo el pueblo hebreo para protegerse de la 10ª plaga. Los presentes en la cena cantan, rezan, hablan sobre problemáticas sociales y explican el significado de esta celebración a los más jóvenes. Por otro lado, en la Pascua, los cristianos celebran cuando Jesús de Nazaret, considerado el Mesías o Hijo de Dios, resucitó después de 3 días de haber sido crucificado. Las personas acostumbran ir a misa para recordar este episodio. Curiosamente, la Pascua del cristianismo tiene sus orígenes en la del judaísmo, ya que Jesús era judío y, antes de su crucifixión, llevó a cabo una cena con sus discípulos, que seguramente era un Seder. A pesar de esta similitud, como se puede ver, hoy en día ambas religiones lo celebran de forma diferente. ¿Cómo surgieron los huevos de Pascua? Durante la Pascua, es común que se escondan y regalen huevos decorados, con colores y patrones llamativos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo surgió esta tradición? Cuando la Pascua comenzó a ser celebrada por distintos países, hubo una mezcla de culturas y se agregaron otros aspectos a la festividad original. Una de estas nuevas características fue la incorporación del huevo. Desde hace siglos, para diversas poblaciones, este había representado fertilidad, vida y esperanza. Esta simbología se unió al cristianismo. El huevo se relacionó con la resurrección de Jesús, cuando salió de su tumba después de haber estado muerto por 3 días. La costumbre de los primeros cristianos de pintar los huevos en tiempos de Pascua continúa hasta la fecha. Además de su versión pintada, en el siglo XIX, varias compañías empezaron a venderlos hechos de chocolate. Por otro lado, se introdujo la festividad el conejo, que, como el huevo, simboliza vida, fertilidad y reproducción. En distintos países, los niños acostumbran a hacer nidos para que el conejo de Pascua deje huevos. Es tradición que se organicen búsquedas para encontrar todos los regalos que dejó este icónico personaje. En otros lugares, las personas llevan huevos a las iglesias para que sean bendecidos y puedan comerlos en el domingo de Pascua. ¿Cómo se celebra la Pascua alrededor del mundo? Con el paso del tiempo, se han desarrollado diferentes formas de celebrar la Pascua alrededor del mundo. A continuación, te contaremos algunas de estas costumbres. En varios países de América Latina, el domingo de Pascua culmina con las celebraciones que se llevan a cabo durante toda la Semana Santa.
Por ejemplo, en Brasil, este domingo se ha convertido en algo común regalar huevos de chocolate y conejitos entre familiares. Algo similar se lleva a cabo en Argentina. En este país, es común salir de la ciudad el domingo de Pascua para disfrutar tiempo en familia. Después de una gran comida de Pascua, se regalan huevos de Pascua y en algunas ocasiones, los niños más pequeños realizan una búsqueda de huevos de Pascua. Por otro lado, en Colombia la Pascua es un tiempo en el que también se celebra el arte. Además de un desfile anual, también hay varias exhibiciones y eventos a lo largo de toda la Semana Santa. Fuera de América Latina, también se llevan a cabo tradiciones interesantes. En Estados Unidos, el día de Pascua se realizan desfiles por todo el país. Celebran la Pascua con conejos que bailan, huevos decorados con colores pastel, búsquedas con huevos de Pascua y huevos de chocolate. Por su parte, en el Reino Unido se organizan eventos deportivos extraños. Por ejemplo, en algunas regiones se llevan a cabo carreras de panqueques, costumbre que surgió en el siglo XV aproximadamente. Los que participan en esta competencia lanzan panqueques al aire y quien los deja caer pierde. Aquellos que salen victoriosos podrán disfrutar de este alimento. Por otro lado, en una parte de Francia, tienen una tradición en la que varios chefs se reúnen para cocinar un omelette enorme. Lo preparan en la plaza principal con más de 4.500 huevos. Y luego se sirve a las personas de la localidad el lunes de Pascua. El omelette cada año es más y más grande. Este evento se ha realizado por las últimas 3 décadas, pero se sospecha que se originó en los tiempos de Napoleón Bonaparte, cuando este pasaba junto a sus soldados por el campo y ordenó que se les diera un gran plato de huevos. A su vez, en Rumania, las costumbres de Pascua están muy relacionadas con las tradiciones cristianas ortodoxas. Por ejemplo, en el domingo de Pascua, las personas se saludan con una expresión, que en español significa «Cristo ha resucitado». A esto se responde con «Él ha realmente resucitado». Por otra parte, en la isla de Corfú, en Grecia, durante el Sábado Santo, las personas acostumbran a lanzar recipientes de cerámica desde sus terrazas, al mismo tiempo que las campanas de la iglesia resuenan. Después de esto, en el domingo de Pascua, se prepara un cordero en un pincho. Curiosamente, en este lugar, los huevos de Pascua solo se pintan de color rojo, para representar la sangre que derramó Jesús en la crucifixión. Además, los niños juegan un juego que consiste en romper los huevos de Pascua de otros sin que rompan el suyo. Finalmente, en Australia existe una tradición bastante original. En este país, los conejos tienen una mala reputación por ser una plaga que arruina las cosechas. Es por esto que este sitio tiene un personaje llamado el Bilby de la Pascua. El Bilby es un pequeño marsupial de orejas largas que se encuentra en vía de extinción. La idea de integrar este animal en la festividad fue propuesta por una campaña creada por organizaciones de activistas. La Pascua es una celebración con un complejo origen histórico, que ha evolucionado y tomado diferentes formas alrededor del mundo. De cualquier forma, en la actualidad es una ocasión en la que se celebra la vida y se festeja con familia y amigos. Esperamos que hayas disfrutado del video. No olvides darle like, compartirlo y comentarnos sobre qué tradiciones tienes para festejar la Pascua. Si te gustó y quieres aprender más sobre historia, suscríbete al canal. Para no perderte de ningún video, enciende las notificaciones y síguenos en nuestra cuenta de Instagram y en nuestra página de Facebook. Si te interesa saber más sobre la Pascua, aquí abajo dejamos links a nuestras fuentes de información. ¡Hasta la próxima!